Eh, entonces llega el protestantismo, o sea, llega la reforma, y con estas dos grandes pilares, lo que es la sola escritura, el volver al texto bíblico y sola fe, fe en la palabra de Dios para salvación, presentó un reto muy importante para los reformadores. Y el reto es, bueno, si son analfabetas, ¿cómo van a poder leer la Biblia? Y si aún si tuvieran conocimiento, pudieran leer, ¿cómo van a leer la Biblia si no está en su idioma? Entonces estos dos grandes retos fueron el impulso para el impacto educativo de la reforma religiosa. Y lo que vamos a ver precisamente en esta segunda parte es cómo influye, cómo impactó el movimiento reformador a la educación, no solamente de la Europa del siglo XVI, sino inclusive en la época moderna. Lo primero que encontramos es el interés en la traducción de la Biblia, ¿sí? Recordemos que años antes, siglos antes, Wycliffe ya había intentado hacer un compendio de la Biblia, y los otros prereformadores también lo habían intentado, pero la iglesia se había opuesto a ello. Habían dictado precisamente qué incluir y qué no decir, y qué libros se traducían, etc. Tenían un control sobre el conocimiento. Entonces, de acuerdo con algunos comentaristas, encontramos lo siguiente: la reforma protestante constituyó un importante impulso hacia la implantación de la instrucción universal, la formación de las escuelas populares destinadas a la formación de las clases más pobres y el control de la instrucción por parte de las autoridades laicas. La educación se hace universal, es decir, educación para todos, puesto que todos deberían saber, conocer y leer e interpretar la Biblia. La educación se populariza, se generaliza, se hace obligatoria y también se seculariza, es decir, sale del control de la iglesia. Además, se hace nacional, es decir, se enseña en la lengua de los pueblos, la lengua vernácula de las naciones, su lengua propia. Todo esto choca frente a frente con el arte-liberalismo humanístico y presenta una educación más realista y también religiosa. Así que vamos a examinar cómo los principios de la reforma protestante impulsaron también una reforma educativa y con ello una reforma cultural. Hablando de la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas o las lenguas del pueblo, Lutero tradujo la Biblia al alemán, la concluyó y se la entregó a sus patrocinadores en 1534. Esta Biblia, la Biblia llamada la Biblia de Lutero, pasamos a la siguiente tal vez. La Biblia de Lutero después sufrió muchas correcciones. Él mismo se encargó después de unos años de revisarla, de corregirla, de inclusive actualizarla, ¿no? La Biblia de Lutero no se quedó tal cual, sino que la fue revisando de manera cuidadosa. Gracias a Lutero también, él tuvo el cuidado de documentar su proceso de traducción. Paréntesis, la traducción es algo a lo cual yo me he dedicado por más de la mitad de mi vida. Soy traductor y en una ocasión hice también un análisis entre el proceso traductor de Martín Lutero y las ideas traductoras de Humberto Eco, aquel autor que les comenté hace poco. Encuentro fascinante de qué manera Lutero también influye en la traducción bíblica. Llevó un control cuidadoso de su método y analizó específicamente el proceso de traducción. Escribió inclusive una carta o un escrito acerca de la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Y él abogaba por la traducción de acuerdo con el significado y no de acuerdo con
la literalidad, es decir, no traducir palabra por palabra, sino encontrar el sentido de la palabra, ¿no? Esa es una de las tantas teorías de la traducción. Dice, dada su preocupación por comunicarse con el pueblo menos formado y común, su alemán se nutre de expresiones coloquiales de la calle, que además le son familiares porque era un hombre de la plebe, era un hombre que estaba en contacto con la gente, e inclusive se le considera como el inventor de un tipo de alemán, le llaman el alemán del alto alemán escrito. Es interesante porque Lutero se comunicaba como la gente se comunicaba, es decir, hablaba en la lengua de la gente. El himno que hemos prácticamente santificado, Castillo Fuerte es nuestro Dios. La versión cristiana es alemana, es de Lutero, ¿sí? Pero la tonada era una tonada popular, era una tonada que se cantaba en las cantinas. Pocos conocemos ese detalle. Pero Lutero tomaba estas canciones populares. Alguien me dijo, imagínate que un día a la tonada de la cucaracha le pusieras letra cristiana. Pues es lo que hacía Lutero. ¿Por qué lo hacía? Porque quería llegarle al pueblo, quería hablar con el lenguaje del pueblo. Entonces Lutero en su proceso traductor incorporaba estas expresiones muy coloquiales. Lutero no solamente se preocupó porque la gente leyera la Biblia en su idioma, ¿no?, sino en las mismas tesis, en las 94 tesis, especialmente en la tesis 43 y en la tesis 45, explícitamente dice, la gente necesita ser enseñada. Dice, en la 43, dice, la gente se le debe enseñar que ayudar a los pobres y necesitados es mejor que comprar indulgencias. ¿Se acuerdan de las indulgencias, verdad? Era comprar la salida del purgatorio. Y en la 43 dice que se les debe enseñar que el que ve a alguien en necesidad y no le ayuda, pero sí da su dinero a cambio de indulgencias, no compra la indulgencia del Papa, sino la ira de Dios. Así de directo, ¿no? Así Martín Lutero tenía muy bien claro que los cristianos necesitan ser enseñados para distinguir el error de la verdad. Más adelante escribió cartas donde expresaba su preocupación por una reforma de la educación universitaria. La educación universitaria apenas tenía como 2 siglos de creada. Y consideraba que la reforma educativa era más importante que la obra del Papa y la obra del emperador. Pocos educadores pensamos así, ¿verdad? Dice, nada podría ser más diabólico o desastroso que las universidades sin reformar. Muchos de nuestros educadores deberían leer a Lutero como educador, ¿no? Cambiaría nuestra forma de pensar de veras. Con la reforma, entonces, aumentó la demanda de alfabetización. Recuerden, mucha gente era analfabeta. Porque se les enseñó que era responsabilidad personal la lectura de la Biblia. Lutero pensó entonces en un modelo clásico de educación y utilizó como modelo el Renacimiento. En el Renacimiento se volvieron también a las estructuras de la enseñanza clásica griega y se enseñaban clases como lengua, geometría, matemáticas, ¿sí?, trigonometría, oratoria, lógica. Incluía en sus enseñanzas historia, lenguas, griego, hebreo, latín. Lutero pensaba, la gente no solamente debe ser educada para leer la Biblia, también debe ser educada en lo que llamamos las artes liberales. Y se inspiró precisamente en los maestros de la antigüedad, Platón, Aristóteles, Cicerón, etc. Lutero era maestro, era profesor de la universidad
y al igual que él y otros reformadores pensaban que una sólida educación, y quiero que escuchen bien esto, una sólida educación por medio de maestros bien entrenados. Si solo la gente tuviera una buena educación por medio de maestros bien entrenados, nadie se comportaría como salvajes o poco civilizados. Aprenderían a distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. Sin una buena educación, nadie tendría la habilidad de entender lo más básico de la fe cristiana. Esas ideas del siglo XVI, hermanos, son la misma idea, la misma necesidad del día de hoy. Si la gente no lee la Biblia, es porque no sabe leer. Y aun cuando sabe leer, lo que lee no lo entiende. ¿Sí? Porque no hemos entrenados, no hemos sido preparados para leer la Biblia. Otro paréntesis. En las pruebas internacionales, la llamada prueba PISA, que hace la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México tiene un lugar bajísimo en comprensión lectora. La mayoría de las personas en edad escolar en México no comprenden lo que leen. Tal parece que estamos en el siglo XVI. Todavía tenemos un alto índice de analfabetismo en nuestro país. Bueno, el pensamiento reformador era este. La gente necesita aprender a leer para leer la Biblia por sí mismo. Pero además, Lutero decía que los padres tenían la obligación no solamente de proveer por las necesidades de su familia, sino también para entrenar a sus hijos a adorar y servir a Dios. Eso también es otro pensamiento revolucionario que precisamente nos recuerda que la primera escuela está en la casa. Los primeros maestros son los padres. En su comentario al Catecismo Mayor decía: si queremos tener personas dignas y capaces para el liderazgo temporal y espiritual, no debemos escatimar diligencia, tiempo y costos en enseñar y educar a nuestros hijos en el servicio a Dios y a la humanidad. Saben, hermanos, a veces sí me cuesta trabajo comprender cómo iglesias o familias están dispuestos a gastar en otras cosas, pero menos en la educación de los niños y los jóvenes, cuando debería ser algo que deberíamos invertir más. A través de esto, entonces, se empiezan a crear nuevos programas educativos y nuevos sistemas educativos, sobre todo en países como Alemania y Suiza, donde se hace una promoción de la educación de todos los niveles y se crean escuelas públicas y sistemas obligatorios. Por cierto, ¿saben ustedes cuál es el fundamento de la educación en México? ¿Dónde está el fundamento de la educación en México? ¿Lo saben? Artículo 3 de la Constitución. ¿Ya? Y dice que la educación que imparta el Estado debe ser laica y gratuita. Y yo le he puesto esto a mis alumnos, siempre les hago esta pregunta: ¿están seguros de que la escuela pública es laica y gratuita en México? Dicen: sí, es gratuita, porque no nos cuesta ir a la universidad. Muy bien. ¿Es laica? Sí. Les digo: entonces, ¿por qué celebran el Día de Muertos? No, no es laica. De hecho, alguien más radical dijo: toda religión, toda educación es religiosa. En toda educación hay un énfasis religioso. Se adora a algo. Y aún en la educación pública podemos ver esto. Volviendo al punto de Lutero.
En su carta a los nobles alemanes, 1520, y en otra carta dirigida a los cabildos alemanes, en 1524, Lutero instaba, animaba, les decía, hay que establecer y mantener escuelas cristianas. En una carta también, en un sermón titulado Mantener a los niños de la escuela. O sea, Lutero hablaba de estas cosas en sus sermones. A veces nos critican porque metemos cosas, aspectos sociales en los sermones. No, es que no debe hablar no debe hablar de Biblia. No, Lutero hablaba de mantener a los niños de la escuela. Un sermón de aproximadamente 1530. Lutero decía, la educación es una excelente inversión. ¿Están de acuerdo? La educación es una excelente inversión. Por eso le digo a mis hijos, ya invertí mucho en ti, como 25 años de inversión. En una de sus cartas decía lo siguiente: estimados señores, si gastamos grandes cantidades de dinero en armas, caminos, puentes, presas y un sinnúmero de otras cosas para mantener la paz temporal y la prosperidad de la ciudad, ¿cuánto más no debemos hacer que uno o dos maestros competentes le enseñen a nuestros niños jóvenes y abandonados y pobres? Lutero estaba consciente de la necesidad de la educación y buscaba ese apoyo por parte también de las autoridades. Bueno, aparte de Lutero, otro gran reformador llamado Ulrico Zwinglio, este sí escribió un tratado en 1523 llamado Sobre la educación de los jóvenes. Y al igual que Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza llevó la tarea de reformar la educación en Zúrich, en su ciudad, haciendo énfasis de nuevo en las lenguas clásicas, griego y hebreo, con el fin, escuchen esto, con el fin de estudiar la Biblia con profundidad. Para Zwinglio, la educación tiene un papel de extrema importancia en el desarrollo, no solamente moral, sino también intelectual de la persona. Y la misión de la educación en una sociedad cristiana no solo era cultivar y capitalizar las habilidades intelectuales de los jóvenes, sino convertirlos en verdaderos cristianos. Ahora, Zwinglio no solamente estaba interesado en el desarrollo mental, intelectual, también decía, el espíritu es primero, es muy importante, pero también el cuerpo. Entonces también buscaba que hubiera educación física y ejercicio físico. Lutero, Zwinglio. Pero también existió alguien llamado Philipp Melanchthon. Y Philipp Melanchthon en Alemania fue considerado el maestro de Alemania. Este reformador, también simpatizante de la reforma, apoyó la educación formal pública. Le preocupaba la pedagogía y supervisó la reforma del sistema educativo alemán. Participó en la creación de nuevas escuelas. Y de la misma manera en que Zwinglio y Lutero creía también Melanchthon en aprender lenguas clásicas, principalmente griego antiguo. ¿Por qué? Dice, para una renovación de la piedad o la vida piadosa. A Melanchthon también le importó la ética educativa en la educación. Abogaba por las artes liberales, la cultura, la historia, la música, el arte, la lógica. Fue un gran estudioso de la filosofía antigua y estaba convencido que la reforma social y eclesiástica debería estar unida también a una reforma educativa. Pero no cualquier reforma, sino una educación de alta calidad, una educación religiosa, pero además filosófica. Melanchthon proponía que no había que dejar de estudiar la Biblia para estudiar filosofía, ni sustituir la filosofía con la filosofía el estudio de la Biblia. Él creía que ambas eran complementarias. ¿Y por qué?
deberían estudiar griego y hebreo y latín, dice, para combatir errores doctrinales. En un comentario que hace Melanchthon acerca de la formación de los ministros, él decía que la iglesia necesita ministros bien educados para enfrentar cualquier disputa o discusión. Decía, es un grave error imaginar que los ministros pueden salir de cualquier madera y que la enseñanza de la religión puede obtenerse sin la erudición y sin un largo entrenamiento. En otras palabras, los ministros de la palabra deben pasar por un largo entrenamiento y una mejor preparación de alta calidad. Bueno, ya vimos a Lutero, ya vimos a Zwinglio, ya vimos a Melanchthon, pero hay un personaje que no puede escaparse de nuestro comentario y es Juan Calvino. ¿Sí? Juan Calvino tuvo una enorme influencia en la educación. Aunque no existe algún tratado o un texto que él haya escrito específicamente sobre educación, pero a lo largo de todos sus escritos deja ver que él pensaba en una elevación espiritual e intelectual del cristiano. La contribución más importante del Calvino a la educación fue en la expansión escolar y el acceso a todo tipo de personas. Lo que llamaríamos una educación inclusiva, ese término que hoy llevamos. Ya desde entonces se pensaba en incluir a todos, a los pobres incluyendo también a las mujeres. En aquel entonces las mujeres estaban limitadas, no les era permitido asistir a las escuelas. Así que Calvino se adelanta a su época, proveyendo educación para niñas. También buscó patrocinadores para sus escuelas, comentaba yo en la mesa mientras estábamos comentando allí con los hermanos, ¿no? Calvino, muchas veces lo tomamos nada más en sus ideas teológicas, pero no lo estudiamos, no estudiamos a Calvino el hombre, al personaje. Calvino provino de una familia bastante acomodada, pero también tenía muy buenas relaciones. Calvino recibió la mejor educación de su época, pero también tenía muy buenas amistades. Así que cuando él establece la Universidad de Ginebra o la Academia de Ginebra, lo hizo mediante el patrocinio de grandes personajes, buscó grandes patrocinadores. Inclusive, dicen sus historiadores, que iba de casa en casa pidiendo fondos para su universidad. El modelo de la escuela de Calvino en Ginebra sirvió para abrir otras universidades europeas que seguían también la fe reformada. Calvino veía a Ginebra, a su ciudad, gobernada bajo principios cristianos. Una sociedad en donde los cristianos podían convivir, pero que también era una sociedad abierta a todos los migrantes, sin importar sus nacionalidades, que venían siendo perseguidos por su fe reformada. Así que Calvino en sus tratados también dejaba ver sus ideas políticas, sociales y económicas para la ciudad. Estaba convencido que la escuela y la iglesia deben cooperar en el extendimiento de la palabra de Dios. Para algunos comentaristas y estudiosos de la vida de Calvino, decían, es que Calvino no veía la diferencia entre predicar y enseñar. Yo mismo no veo esa diferencia. Porque cuando se predica también se enseña. ¿Sí? Aunque para Calvino el oficio de predicador y el oficio del docente estaban en planos diferentes. ¿Sí? Él procuró que la educación superior, esta universidad que funda allá por los años 1559, tuviera a los mejores maestros de la época. A los mejores, expertos,
en lenguas clásicas, en hebreo, en latín, en griego, en filosofía, en teología, en física, en literatura, francés, leyes, medicina. Lutero estaba preocupado por tener la mejor universidad con los mejores maestros. Ojalá le haya pagado también el mejor salario, ¿verdad? Eso no he llegado a ese punto, pero no sabía cuánto le pagaba a él. Calvino no solamente fue un enorme reformador, sino también fue un defensor activo de la educación pública y también el mantenimiento de las escuelas por el Estado. Sus ideas afectaron el mundo moderno, la democracia, la tolerancia, la responsabilidad individual. Defendió la dignidad de la vocación de los maestros y comparaba la vocación del docente con la vocación del pastor. Él mismo decía, y lo comentamos antes, que para él la fe, la sola fe, no es una fe ignorante, sino una fe que descansa en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Hasta aquí está quedando claro, ¿sí? Estamos viendo cómo el pensamiento reformado ya se está improntando en la educación. Para Calvino, la iglesia tenía también un oficio de supervisión o de disciplina, que se podía llamar formación cristiana. Y esa tarea no la iba a hacer un obispo, sino la pluralidad de representantes de la iglesia, formada por dos clases de ancianos que formaban el presbiterio. De ahí viene nuestra formación presbiteriana, los ancianos y los diáconos, digamos los laicos que asisten en el gobierno del obispo o del pastor. Esta labor de supervisión tenía la intención de formar a los creyentes en los distintivos del cristianismo, es decir, la confesión de fe, la vida adecuada y la participación en los sacramentos. Entonces tenemos a 4 reformadores: Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Lutero y Calvino, que aunque tuvieron sus diferencias en algunos aspectos, todos vieron la gran importancia de la formación, la educación, la mejor educación de calidad que pudieran tener para que las personas pudieran leer la Biblia por sí mismas y también comprenderla. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue el impacto a largo plazo? Bueno, esta idea de la reforma no solamente se quedó en Suiza y Alemania, sino que empezó a expandirse para otros países. Y por ejemplo llegamos a Escocia. En Escocia encontramos a Juan Knox, que tuvo un encuentro con Calvino desde que lo conoció allá por el año 1516. Quedó sorprendido, quedó admirado de las ideas de Calvino y también de la escuela que había fundado más adelante Calvino. Y él pensó en llevar este mismo sistema a Escocia, siguiendo el mismo modelo. Juan Knox defendió la educación de las niñas. Él pensaba que la educación debía ser tanto de las niñas y los niños en el mismo lugar. Hasta el día de hoy hay escuelas solo para niños y escuelas solo para niñas, ¿verdad? Y bueno, Knox pensaba, no, deben estar todos en el mismo lugar. Él decía que todos los niños tienen el derecho de desarrollar sus talentos dentro de una escuela. Así que la escuela de Edimburgo en Escocia, podemos ver que recibió influencias de la escuela de Ginebra de Calvino. Y también la ciudad tuvo un interés en el desarrollo del programa de estudios, o sea, el currículum, también de la contratación de los docentes, porque la intención de la universidad era servir a la iglesia. Y nuevamente vemos cómo los reformadores piensan que iglesia y escuela
deben trabajar en conjunto. Y de Escocia, vámonos al Nuevo Mundo. Llegamos a América. 100 años después que Calvino publica sus Instituciones de la Religión Cristiana, se funda una universidad muy influyente en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, en la cual se le rieron algunos personajes cuando escucharon lo que está pasando en México. La Universidad de Harvard es quizás una de las grandes universidades en los Estados Unidos y fue fundada bajo principios cristianos, juntamente con la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton. Fueron 3 grandes instituciones educativas fundadas bajo principios bíblicos. La Biblia era un elemento central en la Universidad de Yale, por ejemplo. Los estudiantes de Harvard y Yale tenían la obligación de leer la Biblia por lo menos 2 veces al día. Y después tenían que reportar o decirle a sus maestros lo que habían leído de la Biblia. En el reglamento de Harvard decía, el único fundamento de todo conocimiento y aprendizaje es Jesucristo. Después siguieron otras universidades, en Holanda, por ejemplo, en la Universidad de Leiden. En esta universidad, la enseñanza de las ciencias era vista como una disciplina cuyo fin era glorificar a Dios por medio de la explicación de las cosas creadas. En los años 1642 a 1647, en la colonia de Massachusetts, allá en los Estados Unidos, se promulgaron leyes para promover programas de alfabetización de los niños y posteriormente la enseñanza del latín con miras a prepararlos para que vayan a la Universidad de Harvard. Así que se puede afirmar que la piedra fundamental, la piedra angular del sistema educativo en los Estados Unidos de siglos pasados se puede encontrar en la influencia educativa reformada de Juan Calvino. De ese tamaño es la influencia educativa. En Francia, alrededor de 1598, el rey Enrique IV subsidió la creación de escuelas siguiendo el modelo de la Escuela de Ginebra de Calvino. Otro ejemplo más de esa influencia global. Bueno, no quiero aburrirles con fechas y lugares, pero ya podemos dimensionar la importancia del pensamiento reformado en la educación. Así que para ir cerrando, y si tienen preguntas luego las pueden hacer, tenemos que ser honestos y admitir que entre los reformadores, que ya vimos, Lutero, Zwinglio, Melanchthon y otros pre-reformadores inclusive, hubo diferencias. La reforma no fue un movimiento unificador. De hecho, podemos ver que hubo y existen múltiples ramas. Algunas ideas no podían ponerse de acuerdo, como la idea del libre albedrío. Y en otras tenían ideas distintas entre la política y la filosofía, entre el sometimiento a las autoridades civiles o promover la monarquía, por ejemplo. Otros eran más republicanos, otros eran más promonárquicos. Hubo muchas diferencias. Esto marcó las diferentes trayectorias, las diferentes corrientes del cristianismo reformado, tanto en su teoría social, en la política, en la teoría educativa. Y pues no tenemos tiempo para ver de dónde surgieron las tendencias presbiteriana, metodista, bautista, etc. Pero sí podemos decir que cada rama del protestantismo ha tenido un alcance educativo muy importante. Y continúa. Y llegamos a la modernidad, llegamos al siglo XVIII, siglo XIX. Empiezan a aparecer nuevas teorías educativas
basadas en el hombre, en la antropología, en la psicología. Ya no se toma el alma como la base fundamental de la formación. Pero la teología protestante, el pensamiento protestante, dentro de toda la reforma, la educación era apreciada y buscaba que los cristianos fueran moralmente obedientes. La educación nos salvaba, no era con el fin de la salvación. Se insistió en que la salvación es por gracia, por fe, por medio de Dios, de su Hijo Jesucristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos reconocer que tanto Calvino como Zwinglio y Lutero tuvieron muchas diferencias respecto a la educación. Pero no podemos negar la influencia de estos reformadores en los sistemas educativos de Alemania, de Francia, de Suiza, de Holanda, de los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Se ha venido diluyendo. Toda esa influencia se ha venido diluyendo. Las pedagogías hoy están centradas en el ser humano. Otro paréntesis. Llevo ya más de 30 años como docente, como educador en la Universidad Autónoma. Y durante todos esos 30 años he sido enseñado y he enseñado distintas teorías educativas. Y he podido ver cómo se ha ido cambiando el enfoque. Hoy hablamos de enseñanza centrada en el alumno, centrada en el aprendizaje y otras teorías. Y en nuestro país en general, con la llegada de la nueva escuela mexicana, hay una fuerte influencia progresista, de ideología hasta cierto punto marxista. Se habla hoy día de una educación que busca la emancipación de los saberes de la influencia europea, que consideran la educación europea colonizadora. Y lo que busca la nueva escuela mexicana es incluir saberes autóctonos de las prácticas culturales ancestrales. En este discurso progresista que hoy tratan de meternos a nosotros desde la niñez, se habla de liberación, de opresión, de colonialidad del saber y del poder. Estas ideas de la nueva escuela mexicana, y insisto, la nueva escuela mexicana, la pueden encontrar en lo que se llaman las pedagogías del sur, de un pensador brasileño llamado Boaventura Sousa Santos, con influencia de Martí, de Cuba, Freire también, toda esta mezcolanza. Otro día hablaremos de la nueva escuela mexicana. Pero es justo reconocer, hermanos, ya para ir cerrando, que la educación reformada sentó las bases de la sociedad moderna. Pero, con el paso de los siglos, ya no podemos decir que esa influencia permanece igual. El progresismo, lamentablemente, ha invadido todas las esferas de la sociedad. Todo. La ideología de género y todo esto. E incluso, lamentablemente, se ha colado por las grietas de la iglesia reformada. Entonces, vale la pena repensar en la educación como los reformadores la pensaron. Vale la pena revisar qué tipo de educación queremos para las generaciones futuras. Vale la pena mirar las raíces del movimiento reformador una vez más y evaluar nuestro sistema educativo. ¿Será que necesitamos una nueva reforma? Tenemos que aceptar que el sistema público es como es sin filtrarlo a través de nuestra cosmovisión cristiana.
¿Será que podemos regresar a nuestras raíces reformadas? Se los dejo de tarea. Volveré la próxima semana a ver si la hicieron. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a mirar la educación como la miraron los reformadores. Como una manera de adorar y glorificar a Dios en todo. Amén. Gracias. Pastor, hermano. Pues es el tiempo de, ahora sí que, en el que ustedes pueden debatir las ideas que traen, ¿cierto? De preguntas y respuestas, hermanos, siéntanse libres de preguntar. El hermano viene con toda disposición y si alguien tiene algún comentario o duda, algún interés. Vamos, Saúl. Nos educamos nosotros como cristianos. Entonces, hermano, yo creo que las iglesias deben tomar en cuenta esto para que los efectos que ha hecho la reforma a través de 5 siglos, realmente hoy podamos nosotros sacarlas. Y realmente esto debe ser para todos. Empezamos, ¿cuántos empezamos? ¿Cuántos quedamos? Se lo debo tarea. Se fueron con la pancita llena. Gracias, hermanos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. 5 siglos de reforma y ya vimos cómo se ha estado deteriorando el pensamiento cristiano y el pensamiento educativo. Vale la pena revisarlo. Gracias. ¿Alguien más? Sería bueno que se acerquen al micrófono para que todos escuchen, porque no sé si escuchan hasta atrás. Creo que en medio de esta situación que estamos viviendo en cuanto a la educación, ¿qué nos recomendaría? ¿Habrá alguna escuela donde los padres cristianos podrían decir, esta escuela podría ser mejor para mi hijo? Si estamos viendo la situación como está ahora en la nueva escuela mexicana, ¿alguna recomendación que usted nos diga? ¿Sabe que pues esta escuela podría ser la perspectiva más o menos? ¿No lo hay? No estoy patrocinando escuelas. Miren, en México, cuando llegan los misioneros a México, una de las primeras tareas que hacen, hace poco más de 100 y pico de años, como 140, 45 años que llegaron, 1800, ¿qué año llegaron? En 1878. Las primeras tareas que hicieron los misioneros fue establecer escuelas. Empezaron en el norte, creo que empezaron ahí en Chihuahua y luego fueron bajando. Y hoy por hoy la iglesia presbiteriana tiene institutos escolares, o sea, escuelas. Ustedes ya seguramente conocerán algunos. Sin embargo, las escuelas hoy día, para que puedan funcionar, necesitan seguir el programa oficial. Si no, no tienes licencia de funcionamiento. ¿Sí? De hecho, todas las iglesias, si ustedes como iglesia quieren tener una escuela, bien pueden. Es bastante sencillo. ¿Sí? Abrir una escuela. Mucha gente abre una escuela en su propia casa. Sin embargo, para que tú puedas tener licencia de funcionamiento necesitas seguir los programas oficiales. De lo contrario no te van a dar funcionamiento, validez, ¿no? Con el tiempo también se han venido abriendo algunas posibilidades para reconocer estudios de las escuelas
confesionales, podríamos llamarle. Aunque también sabemos que hubo un movimiento de contrarreforma, que no quise tratar mucho, pero hubo un movimiento de contrarreforma que hasta el día de hoy, cuando viene todo este movimiento educativo, la Iglesia Católica responde, no se podía quedar callado, y crean entonces lo que se llamó la Compañía de Jesús, y surgen los jesuitas, y el propósito de los jesuitas fue la educación, y hoy día algunas escuelas jesuitas siguen todavía en México. Bueno, el punto es que si uno quiere la mejor escuela para sus hijos, que esa es la pregunta, tienes que revisar las alternativas. ¿De acuerdo? O sea, yo no te puedo recomendar esta o la otra. Tú tienes que revisar las alternativas. ¿Cuál es la que más te va a ayudar a que tus hijos crezcan? Yo tengo 2 hijos. Parte de su educación fue en escuela privada y parte de su educación fue en escuelas públicas. En lo personal, y esto ya es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? De Frank Paul. Como educador, cuidé que mis hijos recibieran la mejor educación que yo les puedo dar. ¿Sí? Y tanto en la educación pública como en la educación privada, preferí que estén en contacto con personas que, aunque no son de la fe, sí les permitan ellos vivir su cristianismo. Y mis hijos fueron puestos a prueba muchas veces por su fe, aún en la escuela privada. Fueron puestos a prueba. ¿Sí? Esto les ha dado la oportunidad también de creer y crecer. Yo no estoy a favor de que a una escuela, que en una institución educativa se segregue, o sea, digas, requisito para ingresar a esa escuela, ser cristiano. No estoy de acuerdo. Requisito para ser profesor de esta escuela, ser cristiano. No estoy de acuerdo. Eso es discriminatorio. ¿Sí? Es una opinión personal, ¿de acuerdo? Y la sostengo y soy responsable de mis palabras. ¿Ya? Algunas personas me han llamado, oye, tú eres profesor de inglés, tienes recomendados, necesito un profesor de inglés que venga a mi escuela. Ah, pero tiene que ser cristiano. ¿Qué quieres decirme con que tenga que ser cristiano? Que vaya a la iglesia, que tenga profesión de fe, que tenga su carta del pastor. O sea, ¿qué quieres decirme con que sea cristiano? ¿Sí? Tenemos una enorme oportunidad, inclusive, en compartir el evangelio con toda clase de personas. Y a veces las escuelas de corte cristiano son discriminatorias, son segregatorias, que hace lo mismo en las iglesias católicas. En algunas escuelas católicas de la Compañía de Jesús o de los legionarios de Cristo que hay aquí en la ciudad, si descubren que una maestra o un maestro es divorciado, lo cesan. O si en tu currículum pones estado civil divorciado, no entras, no te contratan. Estamos haciendo lo mismo. Entonces, sí considero que la educación o las instituciones educativas, y hay un movimiento ahorita, hay un movimiento actualmente, hay 2 grupos de educadores cristianos en México. ¿Sí? Está la Unión Nacional de Maestros de Iglesia y también es la Asociación de Maestros Cristianos. Ambos tienen fines diferentes. Uno quiere trabajar dentro de la iglesia y otro quiere trabajar fuera de la iglesia. Ser paraeclesiástico. Conozco a la gente que trabaja en ambas organizaciones, pero no han encontrado la fórmula. Hace poco me llamaron para que yo esté precisamente en sus reuniones, hubo una reunión en la Ciudad de México, y yo les hacía el planteamiento precisamente, ¿qué es lo que quieren y qué te impide a ti hacer una universidad tipo Harvard? ¿Qué nos impide hacer una universidad tipo Harvard? Tu falta de fe.
creemos que no podemos. La sola idea nos da risa. Pero esas universidades como Yale, como Harvard, como Princeton se fundaron con principios cristianos. Pero no se cerraron nada más a la Biblia, sino que formaron, y si ustedes entran a las páginas de Princeton, dice, de esta universidad salieron tantos senadores, tantos diputados, tantos representantes, tantos presidentes del país. O sea, procuraban formar a la gente para ser líderes de su nación. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Pensar en una educación cristiana de alta calidad, de altísima calidad, ¿suena imposible? Volviendo a tu pregunta, revisen las opciones, considérenlas todas, tomen la mejor decisión de acuerdo con lo que tú le puedes ofrecer a tus hijos. Para mí esa fue la salida, y aunque mis hijos a veces, no quiero irme a la prepa 1, pues ni modo, te vas a la prepa 1. ¿Okay? Pero así es como funcionamos, ¿no? Yo preferí que fueran a la prepa 1, que es pública, que se relacionaran con la gente, que conocieran a la gente, que vivieran como la gente y aprendieran de ello. Ambos de mis hijos, gracias a Dios, sirven al Señor y esperamos que lo sigan haciendo. Gracias, Señor. ¿Otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco su atención, que Dios les bendiga. Gracias.